Bé, doncs, molt bona tarda, senyor Antoni Vilacases, moltes gràcies per acompanyar-me a aquest acte, junt amb els professors Vladimir de Semir i Gemma Revolta. Tots vostès, senyores, senyors, amics, doncs, bona tarda, benvinguts a la Pompeu Fabra, en aquest cas, com per acollir aquest acte del qual és tan protagonista la Pompeu Fabra i concretament l'Observatori de la Comunicació Científica com la Fundació Vilacases, perquè forma part d'una iniciativa conjunta de fa molts anys, 15, suposo que fa, més o menys, més, 16, i que per nosaltres és una gran satisfacció. Per tant, amb la meva condició doble de director acadèmic de l'Observatori de la Comunicació Científica i alhora coordinador del grup de recerca en comunicació científica d'aquesta universitat, recentment reconegut per les autoritats acadèmiques, aquest grup de recerca, és una satisfacció poder participar un cop més amb tots vostès en la presentació d'aquest informe quiral que d'això té 15, 16 o 17 anys, però val a dir que també l'Observatori de la Comunicació Científica enguany en compleix 20 ja. Va ser una iniciativa conjunta d'en Vladimir de Semir i meva, quan van inaugurar els estudis de periodisme, però van comptar també amb la col·laboració i la iniciativa de la Generalitat de Catalunya i concretament del doctor Albagés, que avui també ens acompanya aquí, i que va formar part també del primer Consell Rector, perquè hi havia un Consell Rector integrat per persones de la universitat, en el meu cas, i persones de la Generalitat, en la qual ell va delegar, em sembla, en aquell moment, en David Jou, com a membre del Consell Rector. Bé, per part meva faré això una mica de moderador, més que de president, i per tant prego el senyor Antoni Vilacases que ens digui unes paraules. Gràcies. Sí, bona tarda a tothom, membres de la taula, senyor Degà, que com totes les bones coneixences es fan sempre amb un ascensor i avui l'he fet esperant a l'ascensor, per qual això és un presagi d'una bona amistat, normalment ho és. Avui presentem, tinc que dir una cosa que no sé si toca, però he vist que no hi havia aperitiu. Sí que n'hi haurà, el que passa és que hem tingut por que se l'emportés, perquè com que n'hem fet poc aquest any, les estovalles no aguantaven, en canvi l'any passat que haguessin aguantat. Però això és que estem fent les tisorades. Avui presentem el segon estudi de l'informe quiral amb el nou format, o sigui, aquest nou format que és més modern i és més petit. I voldria dir que des que vam començar aquest informe quiral, que la història és curiosa perquè la Fundació va entrar en el món sanitari per donar uns premis d'investigació, que en vam donar 3. El primer a la Fundació Carreras, el segon en el Morell Brotat, que va fer el trasplantament de 2 pulmons al mateix temps, i el tercer el Valentí Fuster. Però ho fèiem per donar prestigi a la Fundació i al mateix temps al laboratori que jo presidia. El que passava és que cada vegada que donava un premi se me n'enfadaven els que no els hi donava. Això em va dir el Vladimir, que era jurat era membre del jurat, vam dir això Vladimir no marxa. I llavors ell, com a bon comerciant, em va dir, escolta'm, tu podríem fer una cosa, i llavors em van demanar, perquè ell ja era director de l'Observatori de Comunicació, i em va dir, podríem fer una cosa, i d'això va sortir el primer informe quiral. El primer informe quiral tenia molt sentit perquè era un llibre gros, o sigui, on es cobrien totes les notícies sanitàries, totes, però totes. Llavors hi havia gent que feia el màster de comunicació i tenien persones per fer-ho, i recollíem totes i fèiem un llibre que publicàvem, que era un llibre així. Vam començar, penso que era l'any 1996. Era un estudi acadèmic on es recollien totes les persones que informaven i es veia també els diaris, quins diaris publicaven més portades, qui publicava les notícies amb més celeritat, qui eren els periodistes que ho feien millor, qui era el que ho ressaltava, qui feien
articles d'opinió i et donava un estat de la situació de com es tractava el tema sanitari en els mitjans d'informació del país. Això, verdaderament, el senyor Semir em va convèncer i que verdaderament no estava bé la informació que rebien del tema sanitari. És veritat que la indústria farmacèutica sempre ha sigut polèmica, sempre mai se l'ha tractat bé, ara encara se la tracta pitjor perquè sobre tractar-la malament li retallen els preus, però nosaltres el que preteníem és que verdaderament s'informés bé de les coses que sortien. Perquè moltes vegades jo m'havia trobat amb el cas que quan passava alguna cosa, a vegades t'enviaven un periodista a fer-te una pregunta i potser era el que portava la secció d'esports. Llavors, verdaderament, de què li volies parlar? Era difícil, no? I el Vladimir, parlant amb el Vladimir, dic, escolta, tinc la solució. En el nostre màster de comunicació fem aquest treball, fem aquest informe, fem això, i verdaderament va quedar bé, ho vam fer durant 5 o 6 anys, aquest informe gruixut, i en l'any 97, i dic 96, 86 va ser, en l'any 97, quan jo vaig fer la fusió, llavors vaig dir, és una pena que aquest informe que fem no hi traguem més suc, perquè llavors ja sortien quines eren les notícies que havien sigut més punyents al llarg de l'any. Dic que no podem debatre aquests temes amb més profunditat, amb persones de l'administració central, amb persones de l'administració autonòmica, amb periodistes, amb metges, amb catedràtics, i llavors es feia una cosa que en dèiem quadernos Quiral. Vam fer molts, i aquesta va ser la primera etapa, i tot això ho vam fer-ho gràcies, és veritat, i tinc que ser sincer, si no hagués hagut l'Observatori de Comunicació de la Pompeu Fabra, nosaltres no haguéssim sapigut per on començar. I crec que el Vladimir va ser una gran ajuda, i sobretot la Gemma. Després vam passar a una segona etapa. Vam dir, home, esclar, aquest llibre tan gruixut, això és una cosa que donava molta feina, que quan donàvem al sortir el llibre, la gent deia, me'l pot enviar a casa? No, jo no podia ser, no. I llavors vam decidir fer-ho, era ja l'època dels CDs, de fer-ho, el mateix que fèiem, però verdaderament en CD, amb uns articles d'opinió, que anava amb un llibret acompanyat amb la portada del CD, on verdaderament explicava el que era aquell informe i el senyor que tenia, perquè ara el té tothom, però antes l'ordenador no el tenia tothom, i llavors després podien tenir tot el contingut d'allò. Això ho hem fet durant bastant temps, però l'any passat vam decidir fer-ho d'una altra manera. O sigui que és el tercer, o sigui que verdaderament nosaltres també no és que féssim recerca més I més D, R més D, sinó que a més fèiem una I petita, però aquesta I petita la continuem fent i l'any passat ho vam intentar. Verdaderament vèiem, al llarg dels informes, que hi havia sempre temes que eren 3 estrelles, o sigui que sortien sempre. O sigui, per exemple, el tema que vam treure l'any passat, que era el tema de l'Alzheimer, és un tema que en els diaris contínuament està d'actualitat. Quan hi ha un avantatge, quan hi ha una cosa que surt de l'Alzheimer, verdaderament, i així és tot, no? N'hi ha hagut un que no ha estat, que el vam fer, me'n recordo que va ser, no sé si us en recordareu, el tema de l'eutanàsia, que precisament va venir el ministre Lluch i hi havia el Francesc Abel, que ara fa pocs dies li van fer un homenatge. I el Lluch va dir, això no serà cap problema, això de l'eutanàsia, perquè el dia que la societat vulgui que es faci, el Consell de Diputats ho aprovarà. I així es va acabar. No ha tornat a sortir l'eutanàsia, se'n parla però se'n parla poc, no? Però verdaderament sí que de l'Alzheimer en surt, el càncer surt, el SIDA surt. Llavors es va arribar un moment que vam dir, escolta, verdaderament els quadernos fem venir gent aquí, opinen, els enviem, però les institucions del país no hi participen. Llavors se'ns va ocórrer decidir nosaltres el tema i llavors fer, una vegada que tinguéssim, igual que l'informe que fèiem amb el CD, fer una publicació de 16 pàgines, que és com la que teniu ara a les mans, en aquest cas de càncer, que aquest any s'ha fet de càncer, però l'any passat ho vam fer d'Alzheimer, i llavors es fer 2 trobades amb les 25 institucions del país, convidar-les a que participessin en el diàleg, amb la qual es fa una opinió
Quiral, oberta 2 vegades l'any, on nosaltres també les publiquem en un format més petit, no de 16 pàgines, sinó de 4, i les enviem a totes les institucions, i per 2 motius. O si hi ha hagut avanços, per explicar els avanços, i si hi ha hagut estats d'opinió que han canviat respecte al tema que hem tractat, verdaderament posar-lo a coneixement de lo que les institucions del país, col·legis sanitaris, hospitals, metges, i sempre posant 2 ponents de prestigi dintre del tema que tractem, doncs posar-ho al dia el tema que hem tractat de l'Alzheimer l'any passat. Aquest any tractarem del càncer i farem 2 trobades que les fem sempre, una al novembre i l'altra al febrer-març, on verdaderament sempre, crec que a vegades venen estudiants del màster de comunicació, però que verdaderament som un auditori de 40 persones on verdaderament hi ha opinions i no es fa més que enriquir el tema que nosaltres hem posat sobre la taula. Aquesta és la col·laboració que nosaltres fem amb l'Observatori de Comunicació, financiant-ho com a fundació. Nosaltres som, en aquest cas, promotors de... Jo, personalment, ja no tinc indústria sanitària, però verdaderament he fet durant molts anys la meva professió, que ha sigut la de farmacèutic i investigador amb les meves amb els coneixements que jo tenia, ara més difícil, però verdaderament he fet durant molts anys la meva professió i verdaderament encara que ara faig i estic molt proper d'aquí amb el Museu Contemporani d'Art de Pintura Catalana, però no vull deixar de col·laborar amb el que han sigut les meves arrels. I això és tot, donar-los gràcies a tots vostès que han vingut aquí, repetir com cada any les gràcies que dono a la Pompeu Fabra i al seu Observatori de Comunicació i entenem i esperem que amb el que nosaltres fem puguem ser útils amb tots aquells que ens llegeixen i que verdaderament ens segueixen. I aquesta és la nostra tasca i ara, després de donar-los gràcies per la seva acollida, ara em penso, no sé què queda, senyor moderador. Gràcies al professor Vladimir de Semir. Sí, gràcies, bona tarda. Jo cada any em repeteixo, però és que és inevitable perquè és, com s'ha dit ja al principi, és una iniciativa singular. Singular perquè no conec una altra iniciativa que tingui una continuïtat tan important com la que tenim nosaltres des de fa 16 anys, a més amb una perspectiva que tenim un conveni signat fins al 2020. O sigui, avui en dia, a pesar de tot el que està passant i això, el poder mantenir aquesta col·laboració entre la Fundació Vilacases i el nostre observatori a la Universitat Pompeu Fabra és molt encoratjador, perquè ens permet fer una feina continuada. Aquí només veieu uns resultats en síntesi en aquest quadernet, en PDF ja deu estar penjat o deu estar a punt de penjar-se aquesta setmana a l'informe complet que podreu baixar de la web de la Fundació o de la web de l'Observatori. S'ha de dir que també es fa una distribució molt important des de la pròpia Fundació i des del propi Observatori de tot aquest material. Nosaltres des de fa 5 anys també dirigim un màster de comunicació científica a Argentina on també es fa un seguiment d'aquests temes i com ha dit el nostre amic i promotor Antoni Vilacases, no és només l'elaboració d'aquesta feina, una elaboració que es fa al llarg de tot l'any, que com sempre dirigeix molt bé la Gemma Revuelta i que cada any compta amb la col·laboració de gent que ha passat per la universitat, que ha passat per la Pompeu Fabra, per la màster de comunicació científica o per l'Observatori, que han treballat amb nosaltres i que moltes vegades després volen, perquè una de les nostres feines també és ser una incubadora de talent jove que després, a través del màster, a través de la feina que fem a l'Observatori, aquesta gent després, avui en dia tenim una xarxa de gent, podríem dir una mica arreu del món, que s'ha format amb nosaltres tant en el màster com en la feina de recerca dintre de l'Observatori de la Comunicació Científica.
I una d'aquestes persones és la Clara Armengou, que ens acompanya avui, que ja fa 2 anys que està treballant en aquesta especialització de l'informe Quiral. Com ha dit el senyor Vilacases, l'informe Quiral fins fa 2 anys era un informe global i vam pensar que havia arribat el moment de fer-ho especialitzat, agafant temàtiques, diferents aspectes, evidentment, del món de la salut. El primer ha estat Alzheimer, càncer, en principi l'any que ve serà SIDA, i continuarem amb aquesta línia i després ja veurem com anem modificant i innovant sobre la matèria també del propi informe. Però el que és molt important és que, com deia al principi, no és només l'elaboració de l'informe, és tot el que hi ha a l'entorn d'aquesta elaboració, de la discussió, del manteniment d'aquestes opinions i dels quaderns també que continuen existint i que són motiu de debat, de reflexió sobre la pròpia disseminació del món de la salut i de la medicina a la societat, i a través d'aquest anàlisi, evidentment, el nostre objectiu bàsic, tant de la Fundació com de l'Observatori de la Universitat i del grup de recerca de la pròpia universitat, és millorar aquests canals d'informació, millorant des dels receptors, també millorar la percepció pública de la gent sobre aquests temes, però sobretot la intermediació dels propis periodistes i, evidentment, els focus emissors d'aquesta informació, que avui en dia són, evidentment, també no només els periodistes, sinó, evidentment, també el món de la ciència, com ha sigut sempre, facilitat, evidentment, per les noves tecnologies, que ja no són tan noves tecnologies, d'intermediació a través de totes les xarxes d'internet. M'oblidava que aquest any també ha col·laborat el Giancarlo Selgas en l'informe. És important saber-ho perquè és una feina grisa que no es veu, només es veu un moment aquí avui, però no es veu tota la feina que es fa al llarg de tot l'any, i donaré les gràcies a tots els col·laboradors, tornar a donar les gràcies a la Fundació Vilacases perquè manté aquesta unió de feina en aquest objectiu, que és singular, no hi ha cap altra iniciativa en aquest camp del món de la comunicació que hagi tingut aquesta continuïtat, i aquesta continuïtat és la que ens permet també, evidentment, poder millorar totes les xarxes d'informació, que fan un soroll, m'acosto si estic molt lluny, és que parlo massa, una mica vehement, no? Aquestes xarxes de gent, de talent, que neix entorn a aquest informe Quiral, i a més ens permet mantenir un eix vertebrador, a part dels altres treballs que fem nosaltres a l'Observatori en altres àmbits, però sobretot especialitzats més en salut, perquè és un eix vertebrador molt important. El doctor Casassús ha recordat, i avui ens acompanya, jo crec que és just també recordar qui va creure en la pròpia creació de l'Observatori, que és el doctor Albagés, que en aquell moment era comissionat, o no sé si era director de recerca, em sembla que era director de recerca, amb el doctor Laporte, que era el conseller de Sanitat, no, d'Ensenyament de l'època, i sense totes aquestes col·laboracions i hagués quedat nosaltres, i a l'Argullol, evidentment, d'universitats, i l'Argullol, el primer rector, i el doctor Casassús, que ens va apoyar amb aquesta idea. Per tant, com sempre, em repeteixo, però molt agraït i gràcies a vosaltres per estar aquí. I ara sí, el més important, que és la presentació de la Gemma. Bé, bona tarda. Faré la presentació en castellà, primer perquè hi ha persones que venen de fora de Catalunya, i segon perquè jo també és la meva llengua materna, o sigui que ja tinc una bona excusa. Bueno, muchas gracias por escucharnos una vez más este nuevo informe. El informe en sí, como les ha dicho Vladimir de Semir, la versión completa no es esta que tienen entre las manos, esto es solamente un resumen. La versión completa con todos los datos, con todos los análisis está en PDF en Internet, y aquí encontrarán el link para llegar. En esta edición pues han participado diversas personas, no repetiremos los nombres porque ya los hemos dicho con antelación, pero aprovecho pues para dar las gracias pues especialmente a Clara Armengou, que nos ha ayudado en la coordinación y que siempre aporta pues ideas y nuevas técnicas de análisis que siempre nos interesan.
Y mucha inteligencia también. Vamos a ir paso por paso. En estas nuevas ediciones, tal como hicimos el año pasado, que son enfoques temáticos, lo que hacemos es hacernos muchas preguntas y cada una de esas preguntas vamos a buscar una metodología diferente, unas muestras diferentes para poderlas contestar. En primer lugar, nos preguntábamos cómo han evolucionado las informaciones sobre el cáncer en los medios de comunicación a lo largo de la historia. Claro, la historia de los medios de comunicación es difícil de poder hacer este seguimiento, pero afortunadamente tenemos algunos medios que sí que tienen unas hemerotecas digitales que son realmente muy extensas. El caso de La Vanguardia, por ejemplo, que tiene esa facilidad de consulta desde el año 1881, el New York Times desde el 1851, y esto nos sirve un poco para ver cómo evoluciona esta información. Luego lo hemos querido también comparar con cómo ha evolucionado la propia investigación sobre cáncer, los artículos científicos publicados sobre cáncer y si hay o no relación entre la investigación en cáncer y la información en los medios de comunicación. O sea que estas son las dos primeras preguntas. Vemos, si comparamos en la primera gráfica, la que hay arriba es la evolución en el número de artículos científicos que contienen la palabra cáncer, que están indexados en la Web of Knowledge de Thomson Reuters y que son prácticamente pues, la gran mayoría de artículos científicos con los que se maneja la comunidad científica. Lo comparamos con el número de artículos publicados en La Vanguardia y a simple vista se aprecia pues, que hay esa relación que coincide evidentemente también con los últimos 20 años, con una época de mayor información y una época también de mayor publicación. Vemos, también nos preguntábamos, pues bueno, si estos dos diarios que son tan antiguos y que tenemos esa posibilidad de consultar en su historia, si desde el principio hablan de cáncer o a lo mejor pues empieza a aparecer más tarde, igual no es un tema de su interés. Y vemos, pues bueno, las curiosidades, como esta, por ejemplo, en el New York Times, la primera vez que aparece la palabra cáncer en el New York Times es en una pequeña noticia que es el relato semanal de cuántos muertos ha habido en Nueva York y de qué se ha muerto, cuáles han sido las causas de muerte, y entre ellas, pues, una persona fallecida a causa de cáncer. En el caso de La Vanguardia también, las primeras informaciones que encontramos, que ahora nos sorprende también pues, incluso la forma de hablar, la forma de referirse a la terminología que se emplea. Dice, por ejemplo, el gran calor que repetidamente experimentan los labios de los fumadores es causa muy abonada para la presentación del carcinoma, o sea que incluso utiliza la palabra carcinoma en el año 1881, o cáncer en estos órganos. Así lo ha manifestado muchas veces el doctor Encinas y recientemente ha venido a confirmarlo una enferma de su clínica que fumaba hace mucho tiempo como el hombre más aficionado. Bueno, estos comentarios seguramente hoy en día no quedarían políticamente correctos. Han cambiado algún tipo de informaciones, pero otras vemos que algunos problemas en la comunicación y en la información muchas veces persisten. En una segunda pregunta queríamos ver, bueno, de qué se ha estado hablando últimamente, cuáles son los temas que la sociedad, en este caso la sociedad española, pues tienen más presentes, quiénes son las principales fuentes de información, y para ello hemos analizado nuestra propia base de datos, que es la base de datos del Quiral, y en concreto hemos mirado pues, un periodo de 12 años, para algunas cosas, para otras cosas unos 10 años. Vemos que durante este periodo largo, ¿no? esos 10 años, hay algunos tipos de tumores que tienen mucha más presencia en los medios de comunicación que otros. En concreto, el cáncer de mama es el tumor del cual los medios de comunicación hablan mucho más a menudo. No solamente ha sido durante esos años, sino incluso luego lo veremos también en el 2011. Y eso también vemos que muchas veces está propiciado por las propias fuentes de información. Hay fuentes de información que son más activas, asociaciones, hay campañas, mucha información que tiene que ver con el cáncer está relacionada con actos propiciados por las propias fuentes, y eso también hace que el medio de comunicación que es receptivo a estos problemas, porque todos ellos son problemas de orden de relevancia social, pues van a responder más a esa acción proactiva de las propias fuentes. Las fuentes de información
Normalmente las que se citan, en su gran mayoría, son fuentes que proceden del sector sanitario, médicos, investigadores y representantes de asociaciones profesionales. También hay asociaciones de pacientes y asociaciones de consumidores. Muchas veces quizás la noticia está originada por una asociación de pacientes, pero luego la persona que da la información, el que hace de portavoz, puede ser pues, un médico, un psicólogo, una persona del ámbito más profesional sanitario. En este tema, a diferencia de otros temas que hemos visto en el Quiral, hay menos participación del sector político. Los políticos no intervienen mucho en la información sobre cáncer, así como, por ejemplo, en un área como salud pública o en otras áreas vemos que hay mucho más protagonismo. En el caso del cáncer en concreto, pues no, parece que no tienen mucho a decir. La industria farmacéutica también, evidentemente, también está como fuente de información. A veces la industria farmacéutica ha originado la información, pero luego no sale explícitamente citada o utiliza un portavoz que pueda venir del sector profesional o médico, etcétera. A continuación nos preguntábamos, bueno, en concreto, en el año 2011, ¿de qué se ha hablado, cómo se ha hablado, cuáles son los temas ahora que tenemos más candentes, los temas de interés? Y para ello, desde el año pasado, hemos abierto nuestro ámbito de estudio y no solamente hemos querido estudiar prensa, sino que también estamos incluyendo televisión, radio, tomamos también dos medios referentes, que son la BBC, miramos el New York Times, el Time, o sea que intentamos también que estos informes Quiral que hacemos desde el año pasado sean más internacionales para comparar también distintos estilos periodísticos y a ver si esa información se repite en un país o en otro. Bueno, de hecho lo que hemos visto es que durante el 2011 la información sobre cáncer se centra sobre todo en personalidades, en personajes famosos, políticos, deportistas, en este caso pues Steve Jobs o Chávez, Cristina Kirchner, Antonio Gala, una serie de personas populares que representan pues, bueno, esa personificación del cáncer y cualquier noticia que tenga que ver con aquella persona se aprovecha para dar información sobre el tratamiento, el diagnóstico, las posibilidades. Por ejemplo, en el caso de Steve Jobs, por ejemplo, su decisión de tratarse mediante tratamientos alternativos, etcétera. O sea que también todo esto se aprovecha también para dar un cierto tipo de información. Otra área grande de cuestionamiento y de información en este 2011 es lo que hace referencia a investigación sobre todo pues, en el área de medicina personalizada, todo lo que tiene que ver con la genética y cómo la genética influye o no en la resistencia a determinados medicamentos. Se ha hablado sobre el gran avance que se supone en la investigación de telómeros en su relación no solamente con la edad, sino también con el cáncer. Se habrá, en general, la genética está muy presente en cualquier investigación que se haya informado durante el 2011. Se ha hablado mucho de factores de riesgo de todo tipo. Todos los alimentos del mundo los podemos ver en la información, desde aquellos alimentos que se supone que producen cáncer hasta los que nos curan del cáncer. Los alimentos están muy presentes, también algunos factores de riesgo que cíclicamente van apareciendo en los medios, como son los móviles, los campos electromagnéticos en general. En este caso, a raíz de un informe de la OMS, se vuelve a retomar el asunto de la preocupación por los campos electromagnéticos o por la telefonía móvil en general. Durante unos días hay una serie de información. Esta información es tanto aquí en España como en los medios analizados de Estados Unidos y del Reino Unido. Otro ámbito de información son las controversias, toda la información que tiene que ver con debate, con aquello que no está del todo aclarado, que hay opiniones diversas. Muchas veces pues, es una fuente de información importante. Controversias que se han informado durante este año 2011, pues por ejemplo la revisión de los screening del cáncer de mama, si realmente se estaban haciendo demasiadas pruebas o no, si esto podía tener más efectos, si podía estar causando más riesgos que beneficios por el tema de los falsos positivos. Se ha puesto de manifiesto también, y cada vez lo vemos más, noticias que tienen que ver con la venta ilegal de medicamentos. En el caso del cáncer
realmente luego lo veremos en redes sociales, circula muchísima información que no tiene base científica y hay también muchas veces pues es una situación más angustiante y la gente pues puede tener unas condiciones de mayor vulnerabilidad y con más posibilidad va a adquirir pues fármacos o productos milagros en Internet. Hay alguna controversia, en este caso, por ejemplo, que presentamos aquí, es el caso de un medicamento, que es el Avastatin, y aquí lo presentamos y en el informe lo verán más desarrollado, porque aquí este caso ejemplifica la dificultad que existe en la interpretación de la información para el ciudadano. Una decisión que, por ejemplo, en la FDA norteamericana retira un fármaco que estaba aprobado para el cáncer de mama, lo retira finalmente, tenía una aprobación provisional y lo retira porque al final, pues por cuestiones de coste y de riesgo-beneficio y sobre todo por los costes, pues decide retirarlo. Sin embargo, en Europa las decisiones son distintas. Si miramos la información, por ejemplo, que se presenta en New York Times, vemos un informe larguísimo explicando pues, por qué la decisión de esa retirada. Miramos qué pasa en la prensa española y nos encontramos de repente con una información en La Vanguardia Digital que no sale en La Vanguardia en la sección impresa y que la miramos y todo esto que está subrayado en realidad es una copia exacta de la nota de prensa del laboratorio. No es un artículo periodístico, es una nota de prensa básicamente. Solo está en la versión digital, pero eso también es muy indicativo porque en la versión digital pues quizás a lo mejor el mismo cuidado que se tiene para la versión impresa quizás no se está teniendo para las versiones digitales. Son hechos que nos van haciendo pensar. Reproducir una nota de prensa no es la misión de un periódico, de un medio de comunicación. Pensamos que el medio de comunicación tiene que tener un valor añadido, tiene que ayudar al ciudadano a interpretar la información, no puede reproducir directamente la información que le da el laboratorio o quien sea, ¿no? o el ministerio, y encima ni siquiera lo dice que aquella información viene de aquella fuente. Bueno, pensamos que ahí aún hay mucho que mejorar y que el medio de comunicación tiene que ser mucho más activo y más profesional. Bueno, hemos analizado también Internet. Internet lo hemos analizado tanto en cuanto a un canal que nos permite buscar información como en cuanto a su doble papel de relaciones, de las redes sociales, electrónicas. Las redes sociales hemos analizado estas 6 que hay aquí, hay las más conocidas, Facebook, Twitter, como una herramienta de microblogging, y también hemos analizado algunos foros que no son, excepto el último, estos 3 Yahoo respuestas en Femenino y Univision son foros generalistas, muy populares. Univision y en Femenino pertenecen a grandes compañías editoriales que han descubierto que pueden tener estos foros especializados, que pueden ser de cualquier tema, y dentro de esos temas se incluyen los foros de salud, y dentro de los de salud hay de cáncer de próstata, de cáncer de mama, de cáncer con metástasis, hay todas las subforos que nos podamos imaginar, y aquí se mueve un volumen de información inmensa, pero inmensa. Bueno, ahora lo iremos viendo. Por ejemplo, en el caso de Facebook, que es el primero que aquí simplemente pongo algún detalle, ¿no? En Facebook miramos todos los grupos que tienen ese perfil y que tiene que ver con el cáncer. En las primeras posiciones vemos siempre que predomina sobre todo los que son de lengua inglesa, muchos son norteamericanos. El primero que vemos español pues está aquí, no sé cómo lo vamos a señalar, pero bueno, está aquí, es el primero que está en lengua castellana, este es el segundo. En este orden hemos puesto según el número de me gustas. En Facebook, pues una forma de compartir aquella información con tus redes, es decir, que me gusta. Pero el primero de todos, que es este sitio que se llama The Breast Cancer Site, este tiene, por ejemplo, 3 millones y pico de me gustas. Hay muchísimas personas que en algún momento determinado han conectado con algún perfil relacionado con el cáncer. En Facebook, el uso principal que le vemos a estas principales páginas es sobre todo para las asociaciones de pacientes y también para campañas de fundraising, ¿no? Para captar ayudas. A veces lo que hay detrás es un sponsor y cada vez que tú clicas al me gusta, pues consigues que aquel sponsor pues dé €1 o $1, y lo que vemos es que hay este uso de Facebook, sobre todo es para campañas, asociaciones y para recoger fondos, para hacer una acción, yo qué sé, ir en bicicleta no sé dónde, vender camisetas, etcétera.
Mirábamos, como decíamos, también otros foros que no son especializados para nada en el ámbito sanitario, que son foros muy populares, pero que tienen su sección concreta de cáncer. En este caso no hay un moderador que venga del ámbito sanitario, o sea que cualquier persona puede opinar y puede decir lo que quiera. Y lo que hemos analizado es si en realidad se pueden considerar o no auténticas comunidades. Para saber si son auténticas comunidades, un poco según la literatura, se supone que tienen que tener una serie de características, como pues, en la compañía social, apoyo emocional, etc. Vamos a ver simplemente algún ejemplo. En el caso de En Femenino, pues este serían ejemplos de los mensajes que podemos ver en este tipo de foros, que son en lengua castellana. Eso quiere decir que cualquier persona que venga de un país de habla hispana está comunicándose. Es imposible para nosotros saber quiénes son específicamente de aquí de España. Bueno, aquí vemos que hay esa función de información y de apoyo emocional, de apoyo también incluso a veces instrumental. Una persona que necesita a alguien que le ayude con su familiar enfermo y la otra a cambio le proporciona pues, información o ayuda en otro momento del día. También se ve muchas veces que hay situaciones que pueden ser muy íntimas y que es muy difícil para la persona con cáncer explicársela a su médico o al profesional sanitario, y que en estos foros en los cuales se encuentra pacientes que han tenido los mismos problemas, que han pasado por lo mismo, le van a servir de ayuda. Aquí, por ejemplo, es una mujer que tiene un cáncer de mama, que le van a hacer una reconstrucción de la aureola y que tiene una serie de dudas muy íntimas y se supone que no se ha atrevido a preguntárselas a su médico y lo pregunta a otras pacientes que han pasado por lo mismo. Y luego vemos todas las respuestas. Hay respuestas realmente muy precisas sobre aquellas situaciones particulares. Vemos, por una parte, todas esas posibilidades que ofrecen las redes sociales en el caso del cáncer, pero también vemos que en ese mare magnum de información también hay con muchísima abundancia información que no tiene ninguna base científica. Por ejemplo, en otro foro que se llama Univisión, el mensaje que había recibido más visitas y que había tenido más mensajes de respuesta. Cuando digo más visitas me refiero pues, a 147.000 visitas, que no es para reírse, no es para tomárselo a risa, ¿no? Este tipo de información. Ese mensaje decía que el bicarbonato sódico cura el cáncer. Y entre las respuestas, nosotros la esperanza era ver entre las respuestas a alguien que le aclarara que eso no tenía ningún sentido, etcétera, pero en realidad no, en realidad en las respuestas lo que abundaba eran respuestas del tipo de teorías conspiracionistas, y como esta que, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Dice, investigadores encuentran cura para el cáncer, pero no es un negocio para las farmacéuticas y quizá nunca vea la luz. Es cómico, pero realmente es lo que hay y es lo que abunda. Y estas noticias con poca base científica, muchas veces detrás hay unos intereses clarísimos, a la que haces 4 links y ya llegas a una página que te van a vender algo, te van a vender algún producto o algún tipo de terapia. Estas están siempre en las primeras posiciones. Si nosotros hacemos, o les invito a que lo hagan, si se ponen en Google y ponen foro cáncer, seguro que no van a llegar directamente, el primero de todos no va a ser un foro que proceda del ámbito sanitario, de un hospital, de un centro de investigación, de una asociación de pacientes. No, nos vamos a llegar primero a este tipo de foros populares que no tienen moderador y en los cuales este tipo de información se cuela pues, con muchísima más facilidad, porque precisamente la gracia y la desgracia de Internet es que no tiene filtros. Bueno, miramos también un poco la ciudadanía, los internautas, cómo son de receptivos a la información, y para ello entramos en Google, en una herramienta que se llama Google Insights, que nos permite ver las búsquedas que se hacen de información. Aquí, por ejemplo, hemos comparado las búsquedas que hay de cáncer de mama y cáncer de colon durante el año 2011. Vemos que, por ejemplo, la búsqueda de cáncer de mama aumenta cuando coincide con una campaña, con una acción de promoción de la información sobre esa enfermedad. Y bueno, y simplemente para acabar, tienen aquí pues más conclusiones, más datos y todo, lo pueden ver tanto en la versión resumida como en el informe completo, pero sí que queríamos dar como 4 recomendaciones que nos surgen al valorar esta investigación. En primer lugar, pensamos que la ciudadanía, que no solamente tiene acceso a la información a través de los medios de comunicación, a través de sus profesionales sanitarios, sino que también a través de Internet, pues idealmente debería ser capaz de diferenciar qué hay de cierto y qué no hay de cierto en la información que encuentra respecto al cáncer.
tanto en su prevención como en su tratamiento, etcétera. Los medios de comunicación están ahora en un papel muy crítico, no solamente por la crisis económica, sino por una crisis ya existencial de muchos de ellos que arrastraban desde tiempo, pero eso no puede ser una excusa para bajar la guardia. Hoy más que nunca, los periodistas y los medios de comunicación tienen que ser muy profesionales. No pueden directamente publicar la información de la fuente sin un mínimo reflexión, análisis, interpretación, etcétera. El medio de comunicación es el aliado del ciudadano, el que le va a ayudar a interpretar la información, el que le va a ayudar a decidir si esta fuente tiene una base seria y rigurosa o no la tiene. Y en el caso del cáncer, precisamente, pensamos que aún ese ejemplo aún es más, ¿no? El periodista puede ser el gran aliado del paciente o del familiar con cáncer. También pensamos que es un momento muy oportuno para todas las organizaciones de pacientes e incluso para grupos menos organizados para aprovechar las redes sociales. Hemos visto que las redes sociales, por ejemplo Facebook, tiene muchísima actividad, puede contribuir al bienestar de los pacientes y familiares con cáncer, pero encontramos que las que vienen, las que están, por ejemplo, en español, pues están en unas posiciones desaventajadas respecto a otras. También hay menos usuarios, eso también se tiene que reconocer, pero hay que aprovechar, y cuando hay que aprovechar es en toda su dimensión. La red social no puede ser manejada pues, por una persona a tiempo parcial, una horita al día, porque con esto no conseguimos nada, ¿no? Los web community manager tienen que tener pues, una entidad dentro de la organización o dentro del centro sanitario. Y finalmente una reflexión para los profesionales sanitarios, que también aquí hay muchos, y para los investigadores. Esta reflexión, el profesional sanitario que tiene a un paciente delante y que le consulta y que le viene con 70 páginas de Internet, no le puede decir, oiga, usted váyase a casa y olvídese de mirar por Internet, porque esa persona no lo va a hacer. Va a llegar y va a consultar. Hemos de aprender a decirle, bueno, pues estas páginas están bien, aquí está, esta información es correcta, yo le voy a recomendar, etcétera. Y tenemos que entrar de lleno en esa información. Hay que reflexionar por qué estamos en posiciones tan bajas, por qué la medicina, que tiene una base científica y tiene un rigor, está en una situación tan baja en comparación con otras organizaciones que tienen pues, menos prestigio, pero es que al final acabarán siendo ellos los informadores de la sociedad y no precisamente el sector sanitario. En fin, y esta era la última conclusión. Muchas gracias. Moltes gràcies, Gemma Revolta, professora Gemma Revolta. A vostè, enhorabona a vostè i al seu equip, i en general a la gent de l'Observatori que treballen amb aquests informes Quiral, que tan generosament donen suport de mecenatge a la Fundació Vilacases. Bé, ara, si sembla, tenim 10 minuts, un quart d'hora més. Si algú de vostès vol intervenir fent una pregunta sobre algun aspecte que els hagi cridat l'atenció de l'informe Quiral que ha presentat la professora Revolta. Sí, perquè això és la síntesi de la síntesi, evidentment. Per tant, doncs, disposem d'això d'uns 10 minuts i després, com ens ha dit el senyor Antoni Vilacases, ens espera alguna coseta a dalt, no? Abans suposo que el vent no se l'haurà endut, encara que fa molt de vent. Doncs bé, si algú de vostès vol intervenir, disposar. Alguna pregunta? Si no és així... Suposo que s'ha de llegir l'informe, en tot cas, després les preguntes venen amb les reunions que fem posteriorment, les reunions que venen després i les publicacions que fem també col·lateralment. M'he oblidat de dir abans que recentment s'ha publicat un article de referència sobre els primers 10 anys de l'informe Quiral de la Gemma Revolta a la revista Medicina Clínica, que és un paper, diguem, científic del nostre àmbit de comunicació científica on es fa l'estudi dels primers 10 anys. També vam publicar en el seu moment una monografia que tenen a l'abast, ja saben, a la nostra web. Sí, endavant. No, la idea que ya nació con los cuadernos Quiral es reunir a todas las partes implicadas, porque después con la reflexión, después de hacer este trabajo, esto tiene una continuidad. Hoy es el final de un proceso
de investigación y de elaboración del informe. Pero posteriormente, este informe, ahora durante todo el tiempo siguiente, que el año o más, porque esto no se muere en un año, evidentemente, con todo el corpus de información que tenemos, se realizan en la Fundación 2 reuniones en las que representantes de los medios de comunicación, representantes evidentemente del campo científico y sanitario y todas las personas interesadas, pues participan en esta discusión para ir un poco más allá y reflexionar cómo se puede mejorar todos estos circuitos de información que cada vez son más complejos porque son más variados. Antes el circuito era muy sencillo, aparentemente, ¿no? Era el mundo que sabía, el mundo científico, el mundo sanitario, los profesionales, un público receptor más o menos interesado, que en el campo de la salud prácticamente somos todos, porque en un momento dado, siempre, por la razón que sea, nos interesan estos temas, siempre en las encuestas Eurobarómetros y en encuestas de la National Science Foundation, encuestas también de opinión, los temas de medicina, lógicamente, no sé si lógicamente o lamentablemente, son los primeros en estar en el interés del público, y había una intermediación entre esos dos mundos prácticamente única, que era el mundo del periodismo. Esto se ha roto desde hace unos años, el mundo del periodismo sigue siendo intermediario, pero mucho más tiene que evolucionar, como ha dicho Gemma, hacia un campo más analítico, más de interpretación, más de poder segmentar la información y buscar aquella cosa que puede ser más relevante para el público en la interpretación. Por tanto, no tiene sentido el publicar simplemente lo mismo que publican las fuentes primeras. Y, por otro lado, también los profesionales se han convertido cada vez más en focos emisores. Los profesionales del mundo de la sanidad siempre han sido comunicadores, siempre lo han sido, por su relación con el paciente y por la propia filosofía de lo que es metodología, de lo que es la ciencia. La ciencia, sin publicar, sin comunicar, no existe. Por tanto, cuando se habla de la metodología científica, hipótesis, tesis, experimento y demostración, para llegar, evidentemente incluye una parte importantísima que es la propia comunicación a los pares. Pero esto hoy se ha roto y, además de que con el paciente, los profesionales y los focos emisores, los centros de investigación, las universidades, los hospitales, las clínicas, el mundo del fármaco, se relaciona directamente con el público, y el público, ya sea a través de las asociaciones de pacientes o de profesionales y también de los propios comunicadores, actúan como lobby también para pedir esa información y mejorar esos canales. Por tanto, se ha hecho mucho más complejo ese mundo, y lo que hacemos en esas reuniones y en otras que hacemos también en el propio observatorio o en ejercicios que hacemos en el propio máster y con público ampliado, en sesiones que hacemos a lo largo del año en la propia universidad o en otros artículos que publicamos, porque, como todos sabéis, la mayoría, el informe Quiral se ha convertido en una referencia, en fin, española y en parte, aunque sea solo por la lengua, es un poco limitado, pero también internacional, ¿no? En el sentido de que al tener tantos años y tener esta acumulación de conocimiento y de reflexión sobre estos temas, pues nos hemos convertido en una referencia. Y en muchas conferencias que vamos y debates, ya no somos nosotros los protagonistas, sino que otros se refieren al informe Quiral, y bien hecho que sea así, muchos médicos, muchos profesionales y muchos profesionales también de la comunicación lo tienen como referencia. Por tanto, ese es el objetivo fundamental, la elaboración, la reflexión y luego esa diseminación para que mejore, en parte hecha por la propia Fundación con esas reuniones periódicas, pero también con todas las actividades que hacemos con el máster de comunicación científica y con el observatorio de la comunicación científica. O sea, en este caso, ella hablaba de la conclusión de las redes de comunicación en Facebook, concretamente, que aparecemos en puestos muy abajo, ¿no? Entonces, en esas reuniones se podría buscar parte de esa solución, o sea, motivar, incentivar, que tal vez ya no estemos tan abajo. El señor Vladimir de Semir ha explicado verdaderamente la parte, podríamos decir, técnica del tema. Nosotros como fundación pretendemos una cosa, que lo sabe,
sea más sencilla. Antes lo hacíamos con médicos, con políticos, con industria y con periodistas. ¿Por qué? Porque son los que movían toda la comunicación sanitaria en los medios de comunicación que hemos dicho. Ahora hemos llegado a la conclusión de que lo que nosotros pretendemos con el informe Kiral es poner al día, después de hacer un estudio más completo como el que se ha hecho aquí, y sacamos unas conclusiones. Entonces, estas conclusiones cogeremos 2 ponentes médicos catedráticos de las facultades de aquí y les haremos explicar qué cosa han extraído de esto y qué puntos son los interesantes. Después habla el Observatorio de Comunicación y después hablan los periodistas. Estoy dirigido por nuestro patrón médico, que no ha podido venir hoy, que es el doctor Vilardell. Una vez tenemos esto montado y han hablado quienes han tenido que hablar, vienen 25 instituciones, que son el Colegio de Médicos, el Colegio de Farmacéuticos, agrupaciones de enfermeras, sindicatos médicos, sindicatos mutuas de seguros, médicos particulares, líderes de opinión, pacientes, personas de aquí mismo máster, y hacen preguntas y se crea un resumen. Y de este resumen salen ideas y salen conclusiones. Con estas opiniones Kiral, ¿qué hemos conseguido? Que el informe Kiral se vea 2 veces enriquecido con opiniones de gente que entiende del tema y pone el informe Kiral al día. Porque lo que sí creemos, porque nuestra planificación es mandar esto, las opiniones como el informe, a través de la revista clínica, que son 10.000 y pico de médicos, medicina clínica, que lo reciben en sus casas, con el Colegio de Farmacéuticos y con algunas asociaciones médicas o farmacéuticas o de enfermeras. Con lo cual, damos una visión puesta al día de temas, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, el tema del foro. Es una cosa que puede salir perfectamente. ¿Los foros tienen importancia o no? Bueno, pues habrá alguien que diga una opinión que verdaderamente pondrá al día el tema del foro en la opinión Kiral sobre el cáncer. Esto es lo que pretendemos, poner al día con estos 2 encuentros un poco el informe que hoy ha salido, con aportaciones de gente que verdaderamente tenga este foro abierto, pero multidisciplinar, que esto es lo que pretendemos. Gracias. Moltes gràcies, senyor Antoni Vilacases, per aquest aclariment. Hi ha una altra pregunta, sisplau. ¿En estas reuniones han contemplado el tener presencia de las asociaciones de pacientes? Sí. Como hay esto de consumidores, los consumidores en este caso son pacientes. Yo, antes de terminar, sí que no me gustaría dejar de decir una cosa, es el porqué del nombre Kiral. Hoy ha venido aquí una persona que hizo además, entró en la academia, en la Real Academia de Farmacia, como doctor y como académico, sobre la quiralidad de las cosas. Bueno, la quiralidad es una palabra que nos inventamos nosotros. Kiral es una cosa que tú fabricabas. Y me hizo tanta gracia. Es tan curioso lo que es un Kiral, que yo seguro que lo explico mal, pero es una sustancia química igual, que vista desde diferente manera, con luces distintas, tiene propiedades diferentes a pesar de que la forma es igual. Esto verdaderamente parece que sea ciencia ficción, pero es que es ciencia ficción. Y verdaderamente esto que quiere decir, que una cosa, si lo ve esta señorita que está aquí, la que está allí o la que está aquí, seguro que una cosa que es igual, yo mismo soy igual, pero seguro que me ven distintos los 3. Lo cual quiere decir que hay tantas opiniones como personas, con lo cual el Kiral es infinito. Es una buena síntesis de ciencia y comunicación. Molt bé, doncs moltes gràcies. Una planta Moltes gràcies y seguimos per el debate, l'atenció si i per queréis, l'assistència. ya personalizado.